Buenas, soy Axel Yera. Yo les reacciono el capítulo número 13 y final de Kekkon Yubiwa Monogatari, segunda temporada, o mejor conocido como Historia de los Anillos de Boda. Y bueno, en el episodio anterior, justamente veíamos cómo pues llegaba el enfrentamiento decisivo contra el Rey del Abismo. Justamente mientras pues las demás chicas habían sido enviadas a pelear pues con cada una de las ilusiones de las antiguas portadoras de los anillos, bueno, las doncellas de los anillos, vemos como pues estas terminan demostrando su crecimiento como doncellas, logrando pues sin ninguna dificultad pues estar enfrentando a la par pues a estas mujeres. Mientras tanto, Sato pues solo intenta ahí lidiar contra el Rey del Abismo y después de recibir ayuda pues de sus compañeros, tanto de Marce, o sea, como pues nuestro querido viejito hechicero y nuestra querida cuñadita, vemos como Sato finalmente rompe la máscara del Rey del Abismo, revelándonos pues lo obvio, quien detrás pues de ese, o sea, de esa oscuridad se encontraba nada más y nada menos que el mismísimo antiguo Rey del Anillo, el cual había sucumbido pues ante el abismo después de, recordemos pues todo lo que llegó ahí a pasar, y vemos como pues intenta atraer a Sato pues de su lado, intentando mostrarle cómo pues al final tendrá un destino igual pues al de él, mostrándole pues su obscuridad también reflejada pues dentro de su corazón. Recordemos pues que ya le había infligido pues ahí un daño de oscuridad, mostrando pues el verdadero conflicto interior de Sato, o bueno, uno de los conflictos interiores de Sato. No solamente pues es la situación con Hime, o sea que bueno, ya en este momento pues lo ha logrado lidiar bastante bien, sino el hecho pues de tener que dar la cara pues ante las demás doncellas. Vemos como pues al final Alabaster, creo que se llamaba el viejo hechicero, vemos como pues sabía que esto podía llegar a suceder, y planteando alguna alternativa vemos como pues decide aprovechar que el Rey del Abismo está ahí, o sea, con Sato en este mundo, para terminar sellando a ambos y de esta manera pues lograr salvar al mundo. Aunque obviamente vemos como pues nuestras chicas no parecen pues ahí muy contentas con esta decisión, y confiando en Sato vemos como pues tras la llegada del ejército ahí del imperio y de todos los reinos y tal, vemos como pues se unen a la lucha, esperando pues que Sato logre, confiando en que Sato pues logre ahí superar esta adversidad y al final pues logren alzarse con la victoria. Aunque la única de las doncellas que no se encuentra ahí es nuestra querida Crystal, quien sigue encarando pues a la antigua doncella pues del Anillo de la Luz, quien vemos que es la única que aparentemente pues se quedó del lado pues del antiguo Rey del Anillo, repitiendo constantemente como pues el deber de una doncella pues es simplemente pues quedarse observando, cosa que obviamente ya sabemos cómo pues va a terminar cambiando el asunto, obviamente pues con nuestra querida Crystal pasando a la acción. Así que vamos a ver cómo pues terminará salvándose Sato pues de esta oscuridad, qué es lo que hará Crystal y qué es lo que harán pues nuestras demás doncellas. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, ¿y qué puedo llegar a decir? La verdad es que ha sido un muy bonito final y muy acorde, o sea, a el tipo de historia, o sea, que termina siendo justamente pues este anime. Y no me esperaba de menos, la verdad, aunque sí tengo ahí un poquito pues de decepción, no en sí por la batalla final, o sea, porque pues ya me imaginaba, o sea, lo que iba a terminar pasando, y tal. Hay algunos detalles, o sea, que también no me terminaron de convencer del todo.
Pero sí, o sea, esperaba más participación en general pues de las otras doncellas, no nada más pues de la mismísima Crystal. Pero bueno, ya terminaré dando mi opinión acerca de todo lo que me ha parecido, la verdad, pues toda esta cuestión que se nos ha presentado en esta segunda temporadita. Y bueno, comenzando ya a hablar pues de este episodio, vemos como pues Sato justamente lo habíamos visto siendo engullido por el mismísimo abismo. Pero al final con la confianza pues de las chicas e incluso también pues de la mismísima Crystal, vemos como pues le termina otorgando pues esa luz, esa salvación y termina pues yendo a rescatar pues a su querido juzgando, aunque ella pues pudiera pues, llegar a ponerse en peligro debido pues a ello, siendo bastante diferente pues a como fueron las doncellas antiguas pues en su momento, que como pues esta la antigua doncella de la luz termina mencionando, pues sí, solamente se limitaron pues a observar y nunca pues pudieron dar ese paso, ese salto, esa confianza, o sea, hacia el antiguo rey del anillo y pues evitar que este pues fuera sucumbido por el poder. Pero bueno, como les digo, bastante bonito. Al final pues lo terminan derrotando pues bastante sencillo, como pues les digo, o sea, no esperaba ahí una batalla ultra épica. Generalmente este tipo de historias pues no las tienen así, simplemente pues es ahí, wow, el poder del amor, confío en ti y pues ahí super disparo del héroe ultra poderoso mamado y pues se acaba pues la batalla, que es justamente pues lo que termina pasando aquí. Con esto derrotando al rey antiguo del anillo, que ahora pues es el nuevo rey del abismo. Y bueno, dándole, podríamos decir, la salvación. Al recuperar pues esa antigua luz que alguna vez pues terminó poseyendo. Muy bonito la verdad, al menos pues les digo, tuvo ahí su, digamos, cierre, entre comillas, y con ello, pues, no expiación, porque no es expiación, pero ¿cómo se le llamaría? Tampoco redención. Bueno, su final, pues, adecuado para toda su problemática. Bueno, sí, aquí pues haciendo un pequeño paréntesis en todo esto, o sea, sí me hubiera gustado mucho, o sea, que al final terminaran apareciendo también todas las chicas, también habiéndose abalanzado ya después de haber ayudado un poco ahí y tal, con Sato y tal, mostrando, o sea, que no solamente pues es Crystal y tal, sino todos le confiaban pues ahí, eh, yendo pues ahí en su rescate. Hubiera quedado bonito, la verdad, mostrándonos, y sí, está bien, o sea, que Crystal llegue primero, o sea, no tengo problema con eso, pero que mientras estén ahí teniendo dificultades, viéramos, o sea, cómo pues terminan llegando ahí las demás, muy, muy al estilo Avengers. Hubiera estado chulo, la verdad, pero bueno, hay que darle ahí su protagonismo a la heroína principal. Y bueno, al menos al final, ya con toda esta situación del abismo, o sea, que se había hecho ultrapoderoso y necesitaban ahí lograr pues derrotar y tal, vemos como pues al final Sato, junto con el poder otorgado de las demás doncellas, logra lanzar ahí un super lumino beam y con ello pues logra también pues derrotar al abismo per se, teniendo pues ya el desenlace pues de esta batalla, o sea que se nos había presentado desde el capítulo, bueno, desde la primera temporada, mejor dicho. Y bueno, teniendo un buen potente despertar, la verdad, digo que puta madre, qué suerte tienen algunos. Y tal, siendo vanagloriado, ah, sí, el rey del anillo y tal, pero vemos como pues tras bambalinas los de hombres de más poder estaban ahí como que no, tiene mucho poder, vamos a apuñalarle y en la espalda porque bla 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 y tal. Una tontería, o sea, tiene sentido, la verdad, pero les digo, es de esas situaciones, o sea, de la humanidad que te da pena, o sea,
ser humano. La verdad, es como que, ¿por qué? ¿Por qué si somos los humanos? O sea, y tal. O sea, entiendo que es alguien, o sea, Sato ahora pues es alguien con mucho poder gracias a los anillos, y que pues es una amenaza bastante grande después de todo, o sea, viendo lo que terminó pasando, o sea, con el antiguo rey del anillo, es como que pues sí, o sea, se les entiende un poquito pues estar ahí un poquito ahí como que, ¿y si lo matamos? Y tal, pero aún así, o sea, me parece una puñalada trapera, o sea, sabiendo, o sea, que en este momento Sato no ha hecho absolutamente nada mal y les acaba pues ahí de salvar la vidilla. Pero bueno, al final se nos muestra cada una pues de las chicas, o sea, con sus familiares y tal, pues siguen viendo ahí cómo pues obtuvieron ahí su crecimiento y tal, bastante bonito, la verdad todo el asunto, pero es momento pues de que Sato y compañía pues sigan sus vidas. Escapando pues de aquel mundo de fantasía y regresando pues al mundo real, justamente pues para vivir sus días cotidianos mientras Sato termina aprendiendo sobre pues el otro mundo, para de esa manera pues fungir mejor y dar una mejor representación cuando pues se termine tomando pues el puesto, o sea, como pues eh, rey básicamente de todo el otro mundo. Así que muy bien por nuestro querido Sato, muy bien ahí pues que se quiera ahí dar, o sea, realmente quiera ganarse pues ahí el puesto, o sea, de rey como tal, o sea, queriendo aprender sobre la otra cultura y tal, y de esta manera pues asegurarse pues de fungir como pues un buen rey junto con sus amadísimas esposas. Muy bonito, digo, es un desenlace, o sea, que me parece adecuado, o sea, está bien para todo. No sé, les digo, porque yo no sé la historia, o sea, del manga original y tal, así que no sé si esto per se es el final. Me parecería, no sé, es un final, o sea, como que sí me sirve como final, pero al final queda medio abierto, la verdad, o sea, por saber de, bueno, y luego ya más adelante, o sea, qué terminará pasando y qué pasará, o sea, con todo lo demás de las chicas, o sea, como que todavía me terminan faltando algunas cosas, o sea, para cerrar ahí la historia. Pero les digo, en general, si quitas algunos detallitos, les digo, o sea, como final, es un final decente, porque tampoco les digo, o sea, esperaba nada ultra pomposo, o sea, para este tipo de historia. Así que pues bastante bien. Espero realmente, o sea, que este no sea el final, porque les digo, hay muchos detalles, o sea, que me dejaron a deber, como pues ver cómo evoluciona la relación de Sato con las demás chicas. Que sí, ya Crystal tuvo pues ahí todo su super arco extendido de tal, y su relación con Sato, y ya tuvieron, ¿cuántas veces lo terminaron haciendo? O sea, detuvieron, o sea, las 9 veces, o sea, de aquella noche, o sea, de la primera vez. Luego la otra noche, o sea, del tiempo siguiente. Luego toda la noche, o sea, del momento antes de la batalla. Así que, cabrones. Y tal. Y me da mucha pena, o sea, porque aquí te lo quieren plantear, les digo, muy así como que jajaja, jijiji, bla bla bla, o sea, todas las demás, o sea, como un gag cómico y tal, pero, o sea, siendo honestos, siendo parte o sea, si nos terminas, o sea, estando en el papel de tal, o sea, sería muy frustrante, la verdad, o sea, ver cómo pues eres esposa de alguien o esposo de alguien, o sea, independiente, y que al final, o sea, solo termina atendiendo a una persona, a tu pareja, y tal, bueno, tu, no sé si decir pareja porque realmente no sería pareja, pero bueno, ustedes entienden a lo que me refiero. O sea, y muy jodido, ¿verdad? O sea, la verdad es que quería ver ahí que, no sé, se esperaba, o sea, que nos fueran mostrando los momentos, así como pasó con Crystal, o sea, nos fueran mostrando momentos, o sea, con Nefritis, luego con Grana,
con Zephyr y luego pues con esta Amber hubiera sido bastante chulo la verdad, o sea, pero tristemente no. O sea, si no tenemos una tercera temporada, al menos una película o un par de ovas y tal, o sea, para terminar viendo, o sea, qué pasa con los demás, porque la verdad es que es lo único, o sea, que me terminó ahí fastidiando, o sea, de esta temporadilla. De ahí en más, le digo, todo estuvo bastante bien. Y justamente pues hablando de eso, o sea, sí, la verdad es que esta segunda temporada me ha parecido mucho mejor que la primera. Obviamente, o sea, ya habiendo sentado las bases en la primera, ya solamente había que desarrollar pues estas mismas. Y me ha gustado, o sea, el giro, o sea, que se le ha dado a toda la historia del rey del anillo, cuando te revelan, o sea, cómo pues qué fue lo que pasó, o sea, con el rey del anillo y todo esta trama, cómo pues se terminó corrompiendo y cómo realmente, o sea, porque eso era una de las cosas pues que probablemente quedaban bastante ambiguas, el hecho ese de, bueno, si el rey del anillo, o sea, era poderoso porque tenía sus waifus y tal, ¿por qué Sato, o sea, cómo le va a hacer Sato para superar pues ese rey del anillo y los vínculos, o sea, con sus doncellas. Y aquí justamente pues terminan dando esa explicación, o sea, que realmente el vínculo, o sea, que había del rey del anillo anterior y con sus doncellas y tal, realmente pues solo era físico, no había ninguna conexión pues emocional, que es lo que termina haciendo la diferencia con Sato y las doncellas actuales, o sea, que sí han generado pues esa conexión, ese vínculo, o sea, más íntimo y tal, y quitando, o sea, más allá, o sea, o sea, de la situación carnal, que aunque al final, o sea, el vínculo se termina reforzando justamente con esto mismo y tal, y ya lo terminamos viendo pues ahí con Crystal. Puede parecer contradictorio, o sea, porque en un principio como que te quieren dar a entender como que no, la conexión de tal es más fuerte, o bueno, no te lo dejan en claro así, pero como que te dan queriendo intuir, o sea, de que hay más allá, o sea, que simplemente la relación carnal y tal, pero luego vuelven a lo mismo, o sea, de que al final la razón, o sea, por la que Sato tiene más poder y logra fortificar el anillo de la luz es por justamente, o sea, terminar teniendo este vínculo carnal, o sea, con nuestra querida Cristal, que a la vez no me quejo, pero se entiende debido a que la conexión, o sea, carnal, viene ya después de una conexión emocional. Así que pues en ese sentido tiene sentido, valga la redundancia, de que al final la relación, o sea, física, resulte más poderosa, o sea, ya habiendo un vínculo emocional previo. Así que bastante bien, la verdad, o sea, con toda esta situación, como pues poco a poco vemos como pues la relación también pues de las doncellas, o sea, se va estrechando y tal, como vamos viendo, o sea, como pues Crystal se termina pues abriendo poco a poco, aunque al final vemos como pues tiene todo este conflicto interno, como pues realmente, o sea, pues ella, o sea, y aquí es donde lo entiendo, les digo, o sea, no culpo a Crystal del todo, de tal, o sea, por querer monopolizar a Sato. Después de todo, o sea, ella tuvo pues este vínculo con Sato primero, fue su primer amor, es la persona, o sea, importante para ella y el hecho, o sea, del amor, ya lo he dicho, pues es egoísta. Y a veces, o sea, uno no quiere compartir, o sea, lo que más le gusta, pues ahí en el mundo. Y es natural. O sea, que uno no quiera llegar a querer compartir eso de tal por temor a que al final pues se le terminen arrebatando. Pero aquí es donde les digo, o sea, que termina cambiando las cosas, o sea, cuando pues te das cuenta, o sea, que las demás personas terminan valorando eso que tú también amas y tal de la misma manera, o sea, en que tú lo haces. Y de esa manera, o sea, puedes tener más confianza y forjar un vínculo diferente con esas personas, o sea, que el que tienes pues ahí con la persona, o sea, que terminas pues ahí apreciando.
Les digo, es una reflexión bastante bonita, les digo, me ha gustado un montón cómo se ha terminado planteando, especialmente como les digo, o sea, por la situación harem de esta historia, ya que a diferencia, les digo, o sea, yo no me podría considerar fan de los harems, porque tampoco es que sea fan, pero tampoco pues me desagradan, o sea, siempre y cuando les digo, o sea, tengan coherencia. Hay muchas obras, o sea, que han tenido harems, o sea, que la verdad me han entretenido bastante. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de las 100 novias. Y aunque ustedes me dirán, no, pero es que no tiene sentido, bla, bla, bla", pues sí, o sea, seamos sinceros, al final de cuentas, la historia, o sea, de las 100 novias no tiene mucho sentido, o sea, las chicas se terminan enamorando simplemente, pues terminar viendo al protagonista, o sea, por la, entre comillas podríamos decir incluso maldición, o sea, que tiene Rentaro y tal. Pero la diferencia aquí es que esto es una comedia y de hecho esa situación es el motor, o sea, para desarrollar la trama. O sea, para no, porque les digo, o sea, sí hay que reconocerlo, sería muy tedioso tener que abordar, o sea, muy, muy realistamente y muy minuciosamente el por qué rayos, o sea, 100 chicas, o sea, terminarían ahí enamorándose del mismo chico y terminar aceptando, o sea, compartir más allá al mismo chico, o sea, y les digo, eso es un, así que entiendo, o sea, que pues para librarse de eso simplemente pues hace la situación de, ah, sí, la conexión de vista del amor es bastante genuino y puro y pues así acabó, o sea, luego ya te terminan desarrollando el por qué realmente pues las chicas terminan apreciando a Sato y te muestran, o sea, como Sato pues sí tiene perdón, Sato Rentaro tiene sus cualidades, o sea, que hace pues encantar a cada una de las chicas. Y por la razón por la que lo termino considerando, la verdad, pues un muy buen harem cómico. Luego tenemos el de las novias novias, o sea que pues si bien también maneja algo de comedia, intenta ser un poquito más serio, o sea, en su trama de cómo pues va desarrollando la relación ahí, o sea, de las integrantes del harem y tal, y por qué se enamoran cada una, y cómo posiblemente podríamos decir van uniéndose cada una, lo cual también considero pues ahí bastante bien. Las hermanas Amagami, la verdad también, que le digo, no podría ser si considerarlo harem, o sea, porque o sea, al menos hasta donde vi, pues no, no hay establecido una ruta harem, pero sí, o sea, por lo que terminé obviamente viendo de la historia, o sea, tiene toda la pinta, o sea, de que podría llegar a tener un desenlace harem. Así que, y me gusta, o sea, porque aquí también te terminan construyendo algo bastante realista, o sea, de cómo pues va teniendo estas conexiones, o sea, con cada una de las chicas y tal. Y les digo, es muy raro, o sea, terminar viendo pues este tipo de detalles en esta historia. Y aquí la reflexión, o sea, en esta historia, o sea, de la historia de los anillos de boda, se me gusta como pues te muestran el conflicto, más que nada, o sea, de Crystal, o sea, por la parte, o sea, de que se ve forzada a compartir al amor de su vida. Pero me hubiera gustado también, o sea, porque te muestran un poquito también de la otra parte, o sea, la situación de que pues ellas son las segundonas, podríamos llegar a decir que se ven ahí forzadas por la situación a estar y tal, y como pues al final terminan pues aceptando, o sea, su entre comillas papel como segundas esposas, que la verdad es una de las cosas que les digo que nunca me terminó de convencer, pero me gusta, o sea, como pues al menos para la historia, o sea, les digo que funciona y me gusta, o sea, como pues lo terminan ahí mostrando. Solo que sí me hubiera gustado también ver más de ese conflicto, o sea, de las chicas, o sea, sintiendo ese desplace, o sea, por parte de Sato y Crystal, o sea, sintiéndose así como que somos ahí, o sea, nosotras también sufrimos, o sea, nosotras también fuimos obligadas a casarnos, o sea, con un tipo que apenas acabamos
de llegar a conocer, Crystal. Al menos tú tienes la fortuna, o sea, de que la persona, o sea, con la que estás obligada a casarte es la persona, o sea, que ya amabas desde un principio. Así que no me jodas, Crystal. Y tal, lo digo, es que me faltó también ver esa parte, la verdad, porque como que el autor termina obviando mucho eso y termina queriendo vanagloriar bastante la situación, o sea, del romance entre Sato y Hime, que les digo, o sea, está bien, está bonito, es su manera, o sea, de terminar interpretando las cosas, pero es que para ellos, o sea, termina dejando tanto de lado a las otras pobres, o sea, que es lo que no me termina ahí de gustar. Pero en fin, les digo, al menos para la historia, o sea, cómo pues terminó manejándolo todo, o sea, está bastante bien, les digo, o sea, todo mi rencor con respecto a Crystal dentro de la primera temporada, o sea, que yo decía, oh Dios, ¿por qué Crystal ya va? O sea, aquí es como que, wow, lo siento Crystal, lástima. Pero aún así las demás van a tener que acostarse con Sato. Un poquito cruel la verdad, pero me gusta la verdad. Aún sigo flipando, o sea, por la escena esa donde Crystal, no, voy a transmitirte el amor de todas a través de mí. Es como que, en serio, Crystal, o sea, o sea, es la excusa más baja que he visto, o sea, para cuquear a todo el harem, la verdad, prácticamente podríamos llegar a decir, no, es que si me lo haces a mí es como si se lo estuvieras haciendo a todas. Y tal. Jodido, la verdad, pero le digo muy bien. Es cierto, o sea que para mí, para mi gusto, la primera parte, o sea, de esta temporada, o sea, se me hizo muy larga, o sea, toda la situación de que se quedaron atrapados en el laberinto, digo, en la biblioteca esta de los elfos y tal, o sea, sí creo, o sea, que exageramos un poquito, le digo, yo habría quitado 2 episodios de ahí la verdad, o sea, que no me terminaban llegando a aportar bastante, la verdad, que bueno, gracias a eso tuvimos bastantes escenas de fanservice, incluso más, o sea, de la primera temporada, la verdad, y eso sí que me terminó sorprendiendo, y aparte pues la calidad de la animación, o sea, sí hay que decirlo, terminó mejorando bastante, o sea, no así como que, wow, Dios, qué super animación, pero sí, o sea, hay que decirlo, o sea, creo que terminaron ahorrándose todo el presupuesto, o sea, para esta temporadilla. la verdad. Y bueno, la integración de la hermana todavía no la entiendo mucho. Porque no es como que realmente haya aportado algo, o sea, que otro personaje no pudo haber aportado. Incluso el mismo Alabaster, o sea, creo que pudo haber ahí aportado lo mismo, o sea, del conocimiento, o sea, que necesitaban y tal. Pero bueno, al menos pues otra waifu ahí pues para poder admirar. Así que bien, les digo, un muy buen desarrollo pues para esta temporada. Sigue siendo, o sea, obviamente pues está ahí por debajo de, o sea, de lo verdaderamente potente, o sea, dentro pues de los isekais para mi gusto, pero sí, les digo, ha manejado decentemente su premisa, o sea, que era lo que me fastidiaba, o sea, en la primera temporada, aquí como que lo ha medio resuelto. Bien, les digo, todavía me hace falta ver lo de las demás chicas, que espero que no me digan que este sea el final y que realmente haya algo más, o sea, que ver, o sea, con las demás chicas, porque si no me voy a sentir un poquito triste, o sea, por las demás doncellas, la verdad, o sea, porque imagínate ser parte de un harem, pero que la persona, o sea, principal, solo se acueste con una y las otras simplemente estén ahí, es como que, y tener que escucharles en las noches ahí. No lo sé, no lo sé, no creo que eso sea vida, la verdad. Pero bueno, luego, al menos, digo, si no hay siguiente temporada, al menos una película o un par de ovitas, la verdad, yo lo veo, yo lo veo la verdad, pero que nos terminen otorgando ahí algo de cierre para las demás.
Pero en fin, como les digo, bastante bien. Animación pues ha mejorado y banda sonora también. Recuerdo sé que tenía ahí temas muy interesantes, o sea que me sorprendió. Dije, wow, Dios, realmente tenía temazos este anime. La verdad, o sea, está bastante bien. La verdad, pues en este prospecto les digo, o sea, esta temporada me ha mejorado bastante eh, y tal. Manteniendo, obviamente, pasando a hablar un poquito pues de los openings y bueno, el opening y el ending de esta temporada. La verdad es que el opening, al igual que el primero, o sea, sigue siendo una chulada. La verdad es que están, o sea, tiene ese, o sea, ese opening clásico digo, de los 2000, o sea, que era, o sea, que tenía esa energía, que te daba esa sensación de aventura, ahí de que, wow, Dios, este anime va a estar ultra épico y tal, o sea, clásico, o sea, muy, muy bien. Y me gusta, o sea, que la secuencia de imágenes también presentándote a los personajes con un poquito de fanservice, así que muy, muy bien, la verdad. Y básicamente, o sea, revelándote pues ahí detallitos de la historia en medio de estos opening scenes. Así que muy, muy bien. Así que al opening de esta temporada le dejaré sus 4 estrellas de 5. Y pasando al ending, creo que la verdad me ha gustado más que el anterior. El anterior también pues estaba decente, según recuerdo. La secuencia de imágenes pues de las chicas ahí en la cama, o sea, bastante potente. Y este nuevo, o sea, con las chicas como que en medio vestido de novias, o sea, muy, muy guapas, la verdad. Y la canción la verdad es que me termina gustando, le digo, un poquito, muchito más. La verdad, o sea, tiene bastante, bastante buena energía, bastante buena vibra y tal. Así que al final creo que igualmente le terminaré dejando sus 4 estrellas, la verdad, de 5. Me ha gustado también bastante el ending cine, o sea, tiene bastante ahí buena energía. Y bueno, ya hablando pues del anime en general, yo lo mencioné la anterior temporada, este anime es un placer culposo, la verdad, o sea, porque si bien yo reconozco, o sea, que no es la gran cosa, la verdad, y tal, y aunque haya mejorado bastante, o sea, como que su temporada anterior, sigue teniendo ahí pequeños detalles, o sea, en la trama, les digo, la manera en que alargan algunas cosillas, la manera en que dan ahí medio vueltas casi sin sentido, podríamos llegar a decir. El hecho, o sea, de el conflicto realmente, pues no ser ahí, o sea, te lo pintan, o sea, como que una gran amenaza, pero realmente no termina sintiéndose como tal. Y el hecho, pues, de al final, o sea, de terminar derrotando, pues, la gran amenaza, o sea, es sigo wow, el poder del amor y tal, es como que, ah, la verdad, le digo, aún así le digo, yo disfruto mucho pues de este anime, le digo, la verdad es que para mí este anime, lo mencioné en su momento, o sea, era de 2 estrellas, pero yo le daba la media extra simplemente, o sea, por ser un placer culposo para mí, pero creo, y sin temor a equivocarme, que se ha ganado con esta temporada ese medio, ahora sí. Ahora sí puedo decir que sí, o sea, en la anterior temporada digo, le había dado 2 estrellas y media, simplemente, o sea, por placer culposo, pero ahora sí, se ha ganado justificadamente sus 2 estrellas y media. Casi, siendo placer culposo, incluso alcanzando las 3, la verdad, pero si me hubieran dado ese cierre épico, o sea, con el harem estipulado y tal, y cual o más escenas del harem, o sea, creo que me hubiera sentido más satisfecho y sí le hubiera dado las 3, la verdad, pero al momento solamente pues se queda ahora sí genuinamente pues en sus 2 estrellas y media de 5. Y a esperar que en un futuro si anuncien por favor una tercera temporada o vas algo y que este pues no termine siendo el final de la historiecilla.
Porque sí, les digo, me sigue dando mucha pena salir por las demás doncellitas. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.